La primera vez que la vi allí, encogida en el suelo como si fuera una sombra más que la ciudad había olvidado, sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Fue un viernes por la noche, de esos en que el frío se cuela hasta los huesos, incluso cuando uno lleva el abrigo más grueso. Yo acababa de bajar del autobús, con las manos aún temblorosas por el cansancio del viaje. Solo quería llegar a casa, preparar un café caliente y descansar un poco antes de dormir. No esperaba encontrar nada fuera de lo común en aquel trayecto de 5 manzanas que conocía de memoria. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. La vi de lejos, un bulto encorvado en la esquina, entre 2 cajas de cartón que alguien había desechado. No se movía, no hablaba, no pedía ayuda. Al principio pensé que era otra persona sin hogar, como tantas que, lamentablemente, pueblan las calles cuando cae la noche. Pero algo me hizo mirar 2 veces. No sé si fue cabello largo, oscuro, tan familiar, o la manera en que tenía los brazos recogidos contra el pecho, un gesto que hacía de niña cuando tenía frío. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos, ahogando el ruido del tráfico. Cuando estuve a menos de 2 metros, el mundo se me vino abajo. Era mi hija, mi Sofía, mi sangre, tirada en la calle como si no valiera nada. Dios mío, murmuré, sintiendo como las piernas me fallaban. Hija, Sofía, ¿qué haces aquí? Me arrodillé junto a ella, aunque mis rodillas protestaron por la torpeza de mis movimientos. Su rostro estaba sucio, marcado por el polvo de la acera. Tenía la piel helada, los labios resecos y agrietados. Su ropa estaba desgastada, rota en varios lugares. Una zapatilla no le pertenecía, parecía demasiado grande para su pie. La otra era apenas un pedazo de suela sostenido por 2 hilos rotos. Le toqué el hombro con un cuidado casi reverencial. Mi amor, despierta, por favor. Ella abrió los ojos lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano recordar dónde estaba. Cuando su mirada se enfocó en mí, una mezcla de sorpresa, vergüenza y un alivio devastador cruzó por sus facciones. Papá, susurró con la voz rota, un hilo de sonido que apenas oyó. ¿Qué haces aquí? Yo no podía hablar. La garganta se me había cerrado de una forma que nunca antes había sentido. Solo la tomé de los brazos y la abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera protegerla del mundo entero. Ella lloró contra mi pecho, un llanto débil, exhausto, como si llevara años sin permitírselo. Mis manos temblaban mientras acariciaba su cabello enredado, tratando de comprender cómo era posible que mi hija, la misma que yo había criado con tanto amor, la luz de mis ojos desde que su madre se fue, estuviera durmiendo en la calle como una desconocida abandonada por todos. «Levántate, hija», logré decir al fin, con la voz entrecortada por la emoción. «Vamos a casa ahora mismo. Aquí no te quedas ni un segundo más». Ella tembló cuando intentó ponerse de pie. Tuvimos que hacerlo poco a poco, apoyándose como lo hacía cuando era pequeña y tenía miedo de caminar sola en las noches de tormenta. Su cuerpo estaba tan liviano que me preocupó. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer bien? ¿Cuántas noches había dormido así, expuesta al frío, al peligro, a la indiferencia de la gente que pasaba a su lado sin verla? «Papá», dijo otra vez, casi en un susurro, mientras caminábamos. Él me dejó sin nada. Su voz se quebró al pronunciar esa frase, y yo lo entendí todo. No necesitaba escuchar más para saber a quién se refería. Su marido, Damián, el mismo que yo nunca aprobé del todo. El mismo al que ella defendió tantas veces, el mismo que la convenció de que yo era demasiado protector. Un viejo anticuado. El mismo que prometió cuidarla y la había destruido. Pero no era momento de preguntas, no era momento de culpas ni de te lo dije. Era momento de llevarla a casa y protegerla. La ayudé a caminar las pocas manzanas que nos separaban de mi hogar. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Ella lloraba en silencio, y yo también, aunque no dejé que me viera. Cuando entramos, la envolví con una manta tibia que olía a hogar y la senté en el sofá de la sala. Le preparé una sopa caliente, la misma receta que siempre le hacía a su madre cuando estaba enferma de niña. Apenas tomó unas cucharadas antes de quedarse dormida, rendida por un agotamiento que parecía tener años acumulados. Me quedé observándola durante un largo rato, quizás horas. Mi hija, la misma que alguna vez soñó con construir una familia, con tener hijos y una vida plena, estaba ahí, hundida, rota,
despojada de todo por el hombre que juró amarla. Y entonces la rabia me invadió, una rabia densa, profunda, como un fuego que crecía en mi pecho y me quemaba por dentro. Pero también un dolor tan agudo que me hacía temblar. Mientras la veía dormir, entendí que no podía quedarme quieto. No esta vez, no después de ver lo que vi. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a ese hombre. Tenía que recuperar lo que le había quitado. Mientras preparaba una taza de té para mantenerme despierto, mi mente comenzó a tejer un plan. Un plan que no tenía que ver con violencia, sino con dignidad, con justicia, con amor paternal, con todo lo que él nunca tuvo hacia ella. Y mientras el viejo reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana, tomé mi teléfono y busqué la dirección del nuevo departamento donde él vivía junto a su amante. Residencial Las Acacias, un nombre que sonaba a lujo y exclusividad. Allí, en un edificio elegante, rodeado de lujos que no le pertenecían, dormía tranquilamente el hombre que había dejado a mi hija durmiendo en la calle. Esa noche, sentado junto a mi hija mientras dormía, decidí que al día siguiente iría a buscarlo. No sabía exactamente lo que haría cuando abría la puerta, pero si sabía algo, nunca en su vida olvidaría lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando desperté, eran casi las 9 de la mañana. Me había quedado dormido en la silla del comedor, con la cabeza apoyada en mis brazos. No recordaba en qué momento me había vencido el sueño, pero sí recordaba cada detalle de la noche anterior como si estuviera grabado a fuego en mi memoria. Mi hija seguía allí, acurrucada en el sofá, envuelta en la manta que le había puesto, con la respiración suave y el rostro aún marcado por un cansancio profundo. Me acerqué despacio y la observé. Esa paz frágil que veía en su expresión no coincidía con la realidad que había vivido. Y mientras la miraba dormir, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un martillo. Mi hija estuvo 2 años casi desaparecida de mi vida por completo, con llamadas esporádicas y excusas, y yo nunca imaginé que estuviera así. Me dolió, me atravesó, me destrozó por dentro. Preparé café en silencio, sin hacer ruido para no despertarla, pero no pasaron ni 10 minutos cuando la escuché moverse. Se incorporó lentamente, como si el cuerpo aún le pesara 1 tonelada. Cuando abrió los ojos y me vio, sonrió, pero fue una de esas sonrisas rotas, como si le costara recordar cómo se hacía. «Buenos días, papá», susurró. Me acerqué y me senté junto a ella en el borde del sofá. No quise presionarla, pero sabía que teníamos que hablar. Ella también lo sabía. «¿Quieres comer algo?», pregunté para darle tiempo. Ella negó con la cabeza. «No, solo necesito contarte lo que pasó». Respiré hondo. Asentí. «Estoy aquí, hija. Dime todo. No tengas miedo». Ella apretó las manos entre sí, temblando ligeramente. Sus ojos miraban hacia abajo, evitando los míos. Y entonces comenzó. «Papá, él vendió la casa sin decirme nada. Yo me enteré cuando llegaron los nuevos dueños y me pidieron que me fuera. Él ya vivía con ella, con su amante, y yo no tenía dónde ir». Sentí una oleada de calor recorrerme el pecho. Furia pura, indignación absoluta. «¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerte eso?», logré decir con dificultad. Ella sacudió la cabeza, como si la respuesta fuera obvia para ella. «Porque siempre fue así, papá. Yo solo lo escondí todo para que tú no sufrieras. Él me manipulaba. Me hacía creer que si te contaba algo, te iba a causar un infarto, que tú no podrías soportarlo, que era mejor dejarte tranquilo». La escuché en silencio, sintiendo cómo se me apretaba el corazón con cada palabra. «Pero eso no es lo peor», continuó, y su voz se quebró. «Cuando se fue con ella, me dejó sin un centavo. Yo tenía trabajos temporales, pero no alcanzaba para nada. Dormí en casas de amigas, pero eso no duró mucho. Después, en pensiones baratas y sucias. Al final terminé en la calle. Ya no podía más». La tomé de la mano. Su mano estaba fría, pero su dolor ardía como una brasa. «¿Por qué no viniste a casa?», pregunté casi en un susurro, temiendo la respuesta. Ella comenzó a llorar, esta vez con más fuerza. «Porque me daba vergüenza, papá. Me daba vergüenza que me vieras así, derrotada. Y porque me repetía constantemente que tú estabas mejor sin mí, que yo era una carga, que si volvía contigo te arruinaría la vida. Yo le creí. Fui una tonta». Le levanté el rostro suavemente para que me mirara a los ojos.
Escúchame bien, le dije con voz firme, pero temblorosa por la emoción. Nunca, óyeme bien, nunca has sido una carga. Eres mi hija, mi familia, mi sangre. Yo habría cruzado el mundo entero para ayudarte. ¿Cómo pudiste pensar que yo estaría mejor sin ti? Ella se derrumbó. Su llanto inundó la habitación. Su dolor se mezcló con mi impotencia. La abracé mientras su cuerpo temblaba sin control. Lo siento, papá, repetía una y otra vez. Lo siento. No tienes que disculparte, hija, respondí, acariciándole el cabello. Tú no hiciste nada malo. Fuiste víctima de un hombre sin alma. Pero ahora estás aquí, conmigo, y no volverás a pasar una noche más en la calle. Te lo juro por la memoria de tu madre. Se quedó allí, abrazada a mí, durante largos minutos. Cuando al fin se calmó, tomó aire y añadió, él vive en el residencial Las Acacias con su nueva mujer. Bueno, su amante. Ahora dicen que están esperando un hijo. Por eso vendió la casa tan rápido. Quería dinero para su nueva vida. Su nueva vida. La frase me perforó el pecho como una bala helada. Así que ese miserable había cambiado a mi hija por una mujer más joven y una vida más cómoda. Sin remordimientos, sin culpa, sin piedad. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala, sin poder controlar la rabia que me hervía en las venas. Mi hija me miraba, preocupada. «Papá, ¿qué vas a hacer?» Me detuve. La miré fijamente. Sentí mis manos apretarse en puños por sí solas. «Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», dije con voz grave. «Voy a ir a hablar con él». Ella abrió los ojos con miedo. «Papá, no, por favor. Él es peligroso. No sabes de lo que es capaz». «Y él no sabe de lo que soy capaz yo», respondí sin apartar la mirada. Ella tragó saliva. «Prométeme que no vas a hacer nada malo». La miré con ternura, pero con una seguridad que no recordaba haber sentido en años. «Te prometo que no haré nada que te perjudique. Pero no voy a dejar que el hombre que te destruyó siga viviendo como si nada hubiera pasado». Ella bajó la vista. Creo que entendió que mi decisión era irreversible. Fui a mi habitación, abrí el cajón de mi viejo escritorio y saqué una carpeta donde guardaba documentos importantes. No sabía todavía qué iba a usar, pero sabía que necesitaría algo, cualquier cosa, alguna prueba, algún dato, alguna pista, porque lo que ese hombre hizo no podía quedar impune. Mientras revisaba papeles viejos, escuché la voz de mi hija desde la puerta. «Papá, gracias por recogerme anoche». Me giré. Ella estaba allí, con una sonrisa frágil, pero verdadera. Y esa sonrisa, esa pequeña y rota sonrisa, me dio todas las fuerzas que necesitaba. «Hija», dije con voz suave, acercándome a ella, «nunca vuelvas a pensar que estás sola». La abracé una vez más. Y esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana, supe con una certeza absoluta que muy pronto estaría mirando los ojos al hombre que destrozó su vida, y que él no olvidaría jamás lo que estaba a punto de ocurrir. Dormí poco esa noche. En realidad, casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi Sofía, sucio, cansado, derrotado, y luego veía el rostro de ese hombre al que ella había llamado esposo durante tantos años. Un hombre que la usó, la engañó y la abandonó sin remordimiento alguno. Me levanté antes de que el sol saliera del todo. Preparé café, me puse una chaqueta gruesa y me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando la carpeta de documentos que había sacado la noche anterior. No sabía aún qué estaba buscando, pero algo dentro de mí, una especie de instinto paternal, me decía que allí había piezas de un rompecabezas que no había querido ver en el pasado. Mientras revisaba recibos antiguos, contratos y una copia del acta de matrimonio de mi hija, escuché sus pasos suaves detrás de mí. Se acercó con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. «Buenos días, papá», murmuró. «Buenos días, hija. ¿Pudiste descansar?» Ella asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. «Dormí mejor que en años», confesó, y eso me atravesó el alma como una daga. Le serví una taza de café caliente y nos sentamos frente a frente. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba su rostro.
Era como ver un reflejo de la niña que alguna vez cargué en mis hombros para llevarla al parque, la misma que me pedía cuentos antes de dormir, la misma que prometía llamarme todos los días cuando se fuera a vivir con su esposo. Pero la vida había sido cruel con ella, demasiado cruel. Hija, dije con voz firme, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Todo, incluso lo que creas que no importa. Ella mordió su labio inferior, dudando, y luego respiró hondo y asintió. Está bien, papá. Te diré todo. Se acomodó en la silla, como preparándose para abrir una caja llena de recuerdos dolorosos. Él empezó a cambiar mucho antes de irse con ella. Comenzó. Al principio pensé que estaba estresado por el trabajo, pero no. Ya tenía una relación con esa mujer. Yo era la tonta que no quería verlo. No eres una tonta, interrumpí suavemente. Ella continuó, ignorando mi comentario. Un día llegó furioso y me dijo que la casa tenía que ponerse su nombre. Me gritó, me insultó, y yo acepté. Aún no sé por qué lo hice. Tal vez estaba cansada, o tal vez tenía miedo de estar sola. Apreté los puños sobre la mesa. ¿Y cuándo vendió la casa?, pregunté. Un mes después, respondió, bajando la mirada. Me dijo que la venta era para un proyecto, pero yo no vi ni un centavo. Cuando le pregunté, me gritó que no era asunto mío. Luego desapareció 2 días, y cuando volvió, ya estaba planeando irse con ella. Mi respiración se volvió pesada, casi dolorosa. ¿Y nadie te ayudó? ¿Ningún abogado? ¿Ningún amigo? Él me convenció de que si yo lo denunciaba, él podría decir que yo estaba mentalmente inestable y que perdería cualquier derecho. Incluso dijo que podría quitarme el apellido. Me aterrorizó, papá. Sentí algo que no sabría describir. No era solo rabia. Era un dolor antiguo, profundo, casi primitivo, como si la injusticia cometida contra mi hija se hubiese clavado en mi propia piel. Me levanté de la silla sin querer, impulsado por la necesidad de caminar. Ella me miró, preocupada. Papá, ¿qué estás pensando? Estoy pensando, dije con el corazón acelerado, que ese hombre va a pagar por todo lo que te hizo, que lo voy a mirar a los ojos y le voy a recordar quién soy yo, y que no voy a permitir que vuelva a destruir tu vida nunca más. Ella se quedó en silencio. Luego, lentamente, habló. Papá, tengo miedo. Me giré y la miré con ternura. No tienes por qué tener miedo. No mientras yo esté vivo. Se levantó y me abrazó. Su cuerpo temblaba. El mío también. Éramos 2 almas heridas tratando de encontrar fuerza la una en la otra. Cuando se separó, pensé que quería descansar, pero fue a su bolso, ese que había traído de la calle, y sacó un sobre que estaba arrugado y casi roto. Esto lo encontré hace tiempo, dijo. Él no sabe que lo tengo. Lo guardé sin saber por qué, pero tal vez te sirva. Lo tomé en mis manos. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había copias de correos electrónicos impresos, contratos, mensajes de texto, todos relacionados con la venta de la casa. Había movimientos bancarios sospechosos, depósitos a cuentas desconocidas y una cosa que me llamó la atención. Un mensaje del amante diciéndole, «Véndela ya, lo necesitamos para cerrar el trato del departamento». Apoyé las manos sobre la mesa. Sentí que todo encajaba. Cada pieza, cada engaño, cada mentira. Ese hombre no solo había abandonado a mi hija, no solo la había manipulado, no solo la había dejado en la calle, la había estafado, la había despojado de todo lo que era suyo, y encima había usado ese dinero para construir su nueva vida. Me quedé un largo minuto mirando esos papeles. Ahí estaba el inicio de mi camino. Ahí estaba mi arma. Ahí estaba la puerta para destruir lo que él había construido sobre las ruinas de la vida de mi hija. Le devolví los papeles a mi hija y le acaricié el rostro. «Hija, gracias por confiar en mí». Ella sonrió débilmente. «¿Qué vas a hacer con eso, papá?» Tomé aire. Voy a hacer justicia. Pero no a golpes. No con violencia. Voy a hacerlo como debe hacerse, con inteligencia, con estrategia y con calma. Di un paso hacia la ventana y miré hacia afuera. «Hoy no voy a ir a verlo todavía», añadí. «No hasta que tenga todo lo que necesito. Pero pronto, muy pronto, él va a saber lo que es enfrentarse a un padre que ha visto sufrir a su hija». Ella se acercó, apoyó su cabeza en mi hombro y murmuró, «Papá,
Tengo miedo de que él te haga daño. Sonreí sin mirarla. No te preocupes. No me va a tocar. No podrá. Mis manos se cerraron en puños. El plan había nacido. Uno que él nunca vería venir. Uno que cambiaría su vida para siempre. Pasé la mañana entera revisando cada documento que mi hija había guardado en aquel sobrearrugado. Eran piezas sueltas, fragmentos de un rompecabezas que por fin empezaba a mostrar un dibujo claro y aterrador. Pero sabía que si quería desenmascarar a ese hombre, no podía quedarme únicamente con papeles sueltos y sospechas. Necesitaba pruebas sólidas, testigos, detalles, y conocer de cerca la vida falsa que él había construido usando el sufrimiento de mi hija. A las 3 de la tarde, tomé mi abrigo, guardé los documentos en una carpeta y salí. Mi hija dormía una siesta profunda. Su cuerpo necesitaba descanso, su alma también. No quise despertarla. Le dejé una nota sobre la mesa. Hija, salí a arreglar algunas cosas. Regreso pronto. Descansa. Papá. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentía una mezcla de angustia y determinación. No sabía exactamente qué iba a encontrar en el residencial Las Acacias, pero sí sabía que no volvería a casa hasta tener información suficiente para dar el siguiente paso. El trayecto fue largo. El edificio estaba en una zona elegante de la ciudad, muy lejos de donde vivíamos mi hija y yo. Recuerdo que mientras el autobús avanzaba, veía casas costosas, autos lujosos y personas con sonrisas de superioridad, como si la vida nunca hubiera sido cruel con ellas. Me pregunté cuántas vidas había aplastado mi ex yerno para llegar a este lugar, cuántas mentiras había dicho, cuánto daño había causado. Cuando bajé del autobús, el edificio apareció justo frente a mí. Era imponente, un edificio moderno de fachada de vidrio, con jardines impecables y una reja de seguridad que parecía más un muro. El contraste con la esquina sucia donde había encontrado a mi hija era violento, era obsceno, era insultante. Caminé hacia la entrada con paso firme, aunque por dentro llevaba un mar de emociones revueltas. Un guardia de seguridad se acercó de inmediato. «Buenas tardes, señor». «¿A quién visita?», preguntó con un tono educado pero distante. «Vengo a ver a Damián Soto», respondí, usando el nombre de mi exyerno, sintiendo como mi voz adquiría un filo que no sabía que tenía. El guardia revisó una lista en una tablet. «¿Su nombre?». Le di mi nombre completo, Elías Paredes. El guardia frunció el ceño. «No está registrado para ninguna visita». «Por supuesto que no. Ese hombre no permitiría que ni mis recuerdos se acercaran a su nueva vida. Solo necesito dejarle unos documentos», dije manteniendo la calma. «Son importantes. Puedo esperar en el lobby». El guardia dudó. Me observó de arriba abajo. No debía dar la impresión de peligro. Era un hombre de casi 70 años con una carpeta en la mano. Después de unos segundos, asintió. «Está bien, pero no puede subir sin autorización. Espere aquí». Entré al lobby. El aire frío y perfumado me golpeó en el rostro. Había sillones lujosos, pisos brillantes, lámparas modernas, todo lo que mi hija había perdido. Me senté, respiré hondo y observé a las personas que entraban y salían. Parejas jóvenes, ejecutivos, una mujer embarazada, todos con vidas aparentemente perfectas, o al menos, vidas en el infierno que mi hija había vivido. 15 minutos después, escuché una voz familiar, pero no era la de mi ex yerno, era la de una mujer. «Usted es el padre de Sofía». Me giré. Era una vecina, lo supe al instante. Llevaba una bolsa con compras, vestía ropa elegante y tenía esa expresión de quien sabe demasiado pero no sabe si debe hablar. «Sí», respondí, poniéndome de pie. «Soy su padre». Ella miró hacia los lados, como temiendo que alguien escuchara. Yo la vi hace tiempo, antes de que... Bajó la voz, antes de que la dejara. Su hija venía mucho aquí llorando. Él le gritaba delante de todos. Una vez la empujó en el pasillo. Mi corazón se detuvo. «¿La empujó?», pregunté, sintiendo una oleada de furia que apenas pude contener. «Sí», dijo ella con el ceño fruncido. «Yo lo reporté con la administración, pero él dijo que ella solo tropezó, y como es amigo del supervisor, bueno, ya sabe cómo funciona esto». Yo no sabía si agradecérselo o llorar. Mi hija había sufrido más de lo que yo imaginaba. «¿Y sabes si él vive aquí con ella?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La vecina bajó la mirada.
Sí. Ella vino a vivir aquí incluso antes de que él se separara de su hija. Muchas personas lo sabían. Todo era un secreto a voces. El aire me faltó por un instante. El engaño había sido más profundo y descarado de lo que pensé. La mujer se acercó un poco más. Su hija no merecía eso, dijo con firmeza. Nadie lo merece. Pero él se cree intocable. Intocable. Esa palabra retumbó en mi pecho. Gracias. Respondí con voz baja pero firme. Gracias por decírmelo. Ella asintió y se fue, dejándome solo con pensamientos que ya no eran pensamientos. Eran fuegos, eran cuchillas, eran decisiones. Miré el ascensor. Sabía que no podía subir. Sabía que hoy no podría enfrentarlo aún, pero se necesitaba ver más. Así que salí del edificio y rodeé la estructura, buscando señales de su vida desde el exterior. Y allí estaba, en el balcón del cuarto piso. Él, mi exyerno, reía con un vaso en la mano. Reía como si la vida le perteneciera, como si nunca hubiera hecho daño a nadie. Y a su lado estaba la amante, la mujer por la que destruyó a mi hija, la mujer que llevaba un embarazo avanzado. Había música, había celebración, había felicidad. Sentí que algo dentro de mí se partía, porque mientras ellos celebraban su vida nueva, mi hija dormía en mi casa después de haber vivido en la calle. No moví un solo músculo. Solo observé hasta que él entró nuevamente al departamento, sin imaginar que desde abajo lo estaba mirando el hombre al que jamás debió despreciar. Ese día, mientras me alejaba del edificio, lo comprendí todo. Yo no iba a golpearlo, no iba a insultarlo, no iba a enfrentarme a él como un viejo furioso. Iba a destruirlo con la misma calma con la que él destruyó a mi hija. Pero a diferencia de él, lo mío no sería cobardía, sería justicia. Volví a casa caminando despacio, con la carpeta apretada contra el pecho y la mente llena de imágenes que no podía borrar. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El eco de las risas que había escuchado en aquel balcón seguía golpeando dentro de mi cabeza como un martillo. Habían pasado años desde que sentí una mezcla tan explosiva de odio, dolor y determinación. Cuando llegué, el sol estaba bajando. La casa estaba en silencio, pero ese silencio no era vacío. Era el silencio de la paz que mi hija necesitaba. Me acerqué al sofá donde ella había dormido la noche anterior. Esta vez estaba despierta, con la mirada perdida en la ventana, como si tratara de entender en qué momento su vida se había quebrado. «Hija», dije suavemente. Ella giró la cabeza y sonrió, pero esa sonrisa dolía. Era una sonrisa de gratitud ensombrecida por la tristeza. «Papá, ya estás de vuelta». Me senté a su lado. Hubo un silencio largo entre nosotros. Uno de esos silencios que hablan por sí solos. Ella sabía que yo había ido al edificio. Yo sabía que ella quería preguntar, pero ninguno de los dos habló al principio. Finalmente, respiré hondo. Lo vi. Ella tensó los hombros. ¿A él? Sí, a él y a ella. Desvió la mirada y apretó los labios, como si quisiera que esa conversación terminara rápido. No la culpaba. Revivir ese dolor era como abrir una herida recién cerrada. «Parecen felices», añadí sin emoción, como si las palabras no tuvieran dueño. Ella cerró los ojos un momento. «¿Lo sabía?», susurró. «Pero duele igual». Le tomé la mano y la apreté. «Hija, no mereces cargar con esta vergüenza. No mereces llevar su basura en tu espalda. Él no te destruyó porque fueras débil. Él te destruyó porque tú eres buena. Y la gente buena, a veces, confía en la persona equivocada». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se quedó quieta, escuchando. «No quiero vengarte por ira», continué. «Quiero hacerlo porque te lo debe. Porque te arrebató tu hogar, tu dignidad, tu tranquilidad. Y porque yo, como tu padre, no voy a morir sin asegurarme de que recuperes tu vida». Sus labios temblaron. «Papá, por favor, no hagas nada que te ponga en riesgo». «No lo haré», respondí con firmeza. «Ya no soy un joven impulsivo, y no necesito gritarle ni tocarlo para destruirlo. Lo que haré, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer como un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que la justicia es más poderosa que la rabia». Ella se quedó mirándome un largo rato, como si estuviera tratando de reconocerse en mis palabras, o quizás tratando de reconocer al padre que alguna vez creyó invencible. «Papá, te quiero», dijo,
quebrándose un poco. La abracé. Un abrazo largo, real, de esos que sostienen el alma. Sentí sus lágrimas en mi hombro, y pensé que aunque el mundo había sido cruel con ella, yo nunca permitiría que la volviera a pisotear. Cuando se calmó, la ayudé a ponerse de pie. Caminó hacia su habitación con pasos lentos pero más seguros que el día anterior. Me quedé solo en la sala. Miré la carpeta sobre la mesa, los documentos, los mensajes, las pruebas de la traición. Y allí, en ese silencio pesado, sentí la claridad que había estado esperando desde el momento en que la encontré durmiendo en la calle. Ya no era solo dolor, ya no era solo rabia. Era un propósito tan sólido que parecía parte de mi propio cuerpo. Me acerqué a la ventana. La noche ya había caído. Las luces de la calle iluminaban la soledad de mi hogar. Pensé en mi hija, durmiendo nuevamente bajo un techo seguro. Pensé en el hombre que la había destruido y que ahora vivía como un rey. Pensé en la mujer que lo acompañaba, en su embarazo, en la vida perfecta que habían construido sobre mentiras. Y sin darme cuenta, hablé en voz baja, para mí mismo. Mañana empezaré. Tomé la carpeta y la abrí una vez más. Cada documento era una semilla de verdad. Cada mensaje era una grieta. Cada firma, cada fecha, cada conversación impresa era un cuchillo que podría hundir con precisión quirúrgica. No necesitaba violencia. No necesitaba amenazas. No necesitaba arriesgar mi libertad o mi integridad. Solo necesitaba ordenarlo todo. Y entonces supe qué debía hacer. Comencé a clasificar los papeles por fechas, después por tipo, después por relevancia legal. Saqué una libreta vieja que guardaba en el cajón, esa donde anotaba gastos del hogar, cumpleaños y recordatorios. Ese día, esa libreta se convirtió en mi arma. Allí tracé las primeras líneas del plan. Un plan lento, un plan frío, un plan imposible de detener una vez que comenzara a rodar. Mi ex yerno tenía un punto débil, uno que no había notado hasta ese momento: la amante. Ella no sabía que la casa que él vendió pertenecía legalmente a mi hija. No sabía que fue comprada con el esfuerzo mutuo de ambos. Sobre todo, no sabía que él cometió fraude al poner la propiedad a su nombre mediante manipulación emocional y amenazas. Las paredes de ese departamento lujoso estaban construidas sobre un secreto que solo yo podía destruir. Cerré la carpeta. Respiré profundamente. Miré el reloj, las 10 de la noche. Mi hija dormía tranquila en su habitación. Yo, en cambio, estaba despierto, más despierto que en cualquier otro momento de mi vida, porque sabía algo con certeza absoluta. Mañana sería el principio del fin para él y el principio de una nueva vida para mi hija. Amanecí antes de que sonara el despertador. No porque estuviera ansioso, sino porque sabía que este día no podía recibirlo dormido. Me levanté despacio, preparé café y me quedé un largo rato mirando el vapor subir desde la taza. Era curioso cómo después de una vida entera de trabajar, criar hijos, perder a mi esposa y enfrentar tantas tormentas, justo en mi corazón latía con una calma extraña, una calma que solo aparece cuando uno sabe que la verdad por fin está a punto de ganar. La casa estaba en silencio. Mi hija aún dormía. A pesar de todo lo sufrido, en las últimas noches por fin había logrado descansar. Su respiración desde el pasillo se escuchaba serena. Eso, más que cualquier otra cosa, me daba fuerzas para seguir adelante. A las 10 de la mañana, salí rumbo a la comisaría. No a presentar una denuncia aún, sino a hablar con un viejo amigo, Samuel, un abogado jubilado que a veces asesoraba en casos de familia. Él sabía de leyes, pero sobre todo sabía de justicia. Cuando llegué a su pequeña oficina, me recibió con un abrazo. Le conté todo, desde el momento en que encontré a Sofía hasta los documentos que tenía en la carpeta. Samuel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó pensativo. Elías, dijo finalmente, lo que tienes aquí es dinamita. Esto no es solo un divorcio feo. Es fraude, es violencia psicológica, es abandono. Podemos hundirlo. No quiero hundirlo, Samuel, respondí. Quiero que mi hija recupere lo que es suyo. Y quiero que él aprenda que no puede destruir vidas y seguir como si nada. Samuel sonrió. Eso, mi amigo, es una forma elegante de hundirlo. Pasamos horas revisando los documentos. Samuel, con su mente afilada, encontró detalles que yo había pasado por alto. La firma de mi hija en el traspaso de la propiedad era temblorosa
casi forzada. Los correos demostraban una coerción sistemática. Al final de la tarde, teníamos un plan legal, sólido e implacable. El primer paso era notificarlo, pero no de la manera tradicional. Necesitamos que él sepa que lo sabemos todo, dijo Samuel, pero que no sepa qué haremos. El miedo es un arma poderosa. Volví a casa sintiéndome más fuerte. Mi hija estaba en la cocina, preparando té. Me sonrió. ¿Todo bien, papá? Mejor que nunca, hija. Esa noche, mientras ella dormía, recibí un mensaje de Samuel. Era una dirección, la del amante de Damián. No le digas que fui yo, decía el mensaje. Pero creo que ella necesita saber con quién está construyendo una vida. El corazón me dio un vuelco. Era arriesgado, pero Samuel tenía razón. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje, tomé una copia de los documentos más importantes y fui al residencial Las Acacias. Pero esta vez no fui al departamento de Damián. Fui al de ella. Toqué el timbre. La puerta se abrió y allí estaba Valeria, una mujer joven, embarazada, con una mirada confundida. ¿Sí? Soy Elías Paredes, el padre de Sofía, dije con calma. Su rostro cambió. Pasó de la confusión al miedo y luego a la hostilidad. No sé de qué me habla. Sí sabe, respondí, y no vengo a pelear. Vengo a mostrarle algo. Dudó, pero mi edad y mi tono tranquilo debieron convencerla. Me dejó pasar. En su sala de estar, lujosa y fría, le entregué la carpeta. Lea esto, le dije, y luego decida si el hombre con el que va a tener un hijo es quien usted cree que es. Se sentó y empezó a leer. Vi su rostro descomponerse. Vi sus manos temblar. Vi cómo las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas mientras leía los mensajes entre Damián y sus abogados, las amenazas veladas a mi hija, la prueba de fraude. Cuando terminó, levantó la vista. Estaba devastada. Él me dijo que ella estaba loca, que lo había abandonado. Él le mintió, dije suavemente, como le mintió a mi hija, como probablemente se miente a sí mismo. Me levanté para irme. No le pido que haga nada. Solo le pido que se pregunte si quiere que su hijo crezca con un padre así. Salí de allí sabiendo que había plantado una semilla de duda que Damián no podría arrancar. 2 días después, sonó mi teléfono. Era Damián. Su voz era un gruñido. ¿Qué le dijiste, Valeria? ¿Por qué te metes en mi vida? Yo no me metí en tu vida, Damián, respondí. Tú te metiste en la de mi hija. Valeria solo vio la verdad. ¿Me va a dejar?, gritó. ¿Por tu culpa? No, dije con una calma que lo desarmó. Te va a dejar por tu culpa. Colgué. Esa misma tarde, Samuel presentó la demanda formal. Fraude, coacción, abandono. La noticia le llegó a Damián a través de un oficial de justicia. Su mundo, construido sobre mentiras, empezó a derrumbarse. Los días siguientes fueron un torbellino. Damián intentó de todo. Me llamó para amenazarme, luego para suplicarme. Intentó contactar a Sofía, pero ella, por primera vez, no le respondió. Se sentía fuerte, protegida. La estocada final vino de donde menos lo esperaba. Valeria, después de hablar con su familia, decidió no solo dejarlo, sino también presentarse como testigo en el caso. Su declaración fue demoledora. Contó cómo Damián se jactaba de haber manejado a Sofía, de cómo la había convencido de firmar los papeles. La justicia, a veces lenta, es implacable. El juez congeló los bienes de Damián, incluyendo el dinero de la venta de la casa. Se abrió una investigación criminal. Perdió su trabajo. Sus amigos le dieron la espalda. El hombre intocable se había vuelto un paria. Unos meses después, el caso se resolvió. La venta de la casa fue anulada. Damián fue condenado a devolver cada centavo y a pagar una compensación a Sofía por daños morales. Además, enfrentaba cargos penales que lo mantendrían ocupado por mucho tiempo. Hoy, mi hija y yo estamos sentados en el porche de nuestra casa, la misma casa que casi pierde. Ella está leyendo un libro y de vez en cuando levanta la vista y sonríe. Ha vuelto a la universidad para terminar su carrera. A veces hablamos de lo que pasó, no con dolor, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido a una tormenta. No siento alegría por la caída de Damián.
Siento paz. La paz de haber hecho lo correcto. La paz de ver a mi hija renacer de sus cenizas. Entendí que la verdadera fuerza de un padre no está en los gritos ni en los golpes, sino en la paciencia, en la estrategia y en un amor que se niega a rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Soy Elías, un hombre viejo que casi pierde a su hija, pero que al final la encontró de nuevo, no en una calle oscura, sino en la sonrisa que ahora ilumina su rostro. Antes de despedirme, quiero hablarte a ti, que estás al otro lado de la pantalla. Si esta historia te tocó el corazón, tu suscripción me demuestra que te gusta este contenido y que deseas escuchar muchas más historias como esta. Déjame tu me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando relatos que lleguen al alma. Me encantaría que me contaras qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elías? ¿Qué lección te deja su lucha? Me fascina leer tus opiniones y conectar con tus experiencias. Y por último, dime, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Me gusta sentir que, a través de estas historias, estamos conectados sin importar la distancia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te mantuvo en vilo, no olvides suscribirte para más. Nos vemos en la próxima.